quería pues, preguntar, Víctor, esa función tan importante pues de quien se dedica, ¿no? A reproducir la palabra, la comunicación, todo eso que tenemos ustedes como escritores, que bien pueden reflejar en sus textos sus historias propias, hacer, servir pues de puente de alguien a quien le sucedió pero no tiene cómo, él no escribe, pero entonces están ustedes como escritores que reciben esas historias, pues se las cuentan, acompañan de pronto en un proceso y las reflejan pues en los textos, ¿no? También en pro de que se conozca y un acto pues reivindicativo pues con la persona, ¿no? Pensaría. Sí, digamos, es necesario encontrar una serie de caminos para ver cómo vinculamos la literatura a la realidad. Sí. La literatura también es manipulada de muchas maneras. Pongo ejemplos que serían posibles. Digamos, aquí en Colombia, en la época de los secuestros, entonces secuestraban desde campesinos, pobres, hasta personalidades. Y muchos analfabetas, digamos. Y resulta que después de los secuestros, todo el mundo escribía un libro. Bueno, sí, su historia, ¿no? Pues como la historia de él también. Claro, entonces uno dice, digamos, hacer la literatura, dedicarse al oficio de escritor, eso conlleva un poco de trabajo. Digamos, eso no es sencillamente así. Uno puede tener una vivencia. Uy, Sí. me secuestraron, viví en la selva un poco de años, allí me pasó una culebra por el lado y todas esas cosas. La historia la tiene uno, pero ¿cómo cuenta esa historia? Eso ya es otra cosa. Eso ya es otra cosa. Entonces, en ese sentido digo que mucha literatura también es manipulada. No sé, Oscar, tú eres periodista, debes tener un otra visión de pronto. Pues. No, frente a la pregunta de Andrés sobre ese encuentro entre literatura e historia colombiana, pues me acuerdo de algunas novelas. Estaba La pájara pinta de Ana Lucía Ángel. ¿Sí? Es una novela pionera, es una novela que narra el crimen de Jorge Eliezer Gaitán, ¿no? Y es una gran novela. Está toda la obra de José Antonio Osorio Lizarazo, El día del odio, sobre el mismo crimen. Está toda la obra de Andrés Caicedo, ¿no? Que es tremendamente analizadora de las relaciones incluso con el imperio norteamericano, las drogas, las instituciones militares. Es una obra autónoma y poderosa. Entonces sí hay una tradición, y toda la obra de Gabriel García Márquez, y ahora que nombrábamos al autor de Cóndores no entierran todos los días, Gardiazabal, con esa obra también se rompe en la tradición hacia esa relación entre literatura e historia. Pero hoy estamos como en deuda. Se habla mucho del escritor, autor de el sonido de las cosas al caer, el ruido de las cosas al caer, ¿cierto? Allí él está indagando ya, también conectándose con ese periodo tan fuerte del narcoterrorismo. Sí. Está la autora de Delirio. Vázquez se llama. Vázquez, sí. El autor del El ruido de las cosas al caer. Laura Restrepo ha hecho también una gran indagación de la literatura, desde la literatura de la historia nacional. Arturo Alape, también con su investigación sobre el Bogotazo y sus novelas sobre el cadáver insepulto, sobre un militar que había participado a favor del pueblo en los hechos del 9 de abril y después fue perseguido y asesinado. Ahí hay una gran novela también, ¿no? Pero como que nos hemos desligado de la historia en un sistema educativo y cultural que va contra la gente, ¿no? La educación no ayuda, el sistema propone unos currículums con unos libros que no tienen que ver con la historia nacional. Hay una ambición hacia el olvido y un propósito hacia el olvido. Esta obra de Víctor Rojas y la de tantos otros escritores en el exilio recupera esos huecos que hemos dejado en la narración de nuestros hechos. Aquí traje algunos libros que tratan el tema de Gloria Lara,
Está la investigación que hicieron los periodistas Germán Gómez y Claudia Julieta Duque sobre el caso de Gloria Lara. El caso Gloria Lara, Mártires del Rumor. Está una investigación que hizo también Jaime Gómez. Este era el asesor de Piedad Córdoba, que lamentablemente fue asesinado en el 2008 por fuerzas oscuras aquí en el Parque Nacional, ¿recuerdan? Jaime Gómez hizo una investigación, el caso Gloria Lara de Echeverry, Tras la huella de la verdad. Este contextualiza toda la situación política desde el Estatuto de Seguridad y el gobierno de Turbay Ayala. Y está la misma obra de Las hijas de Gloria Lara. También, pues desde todos los puntos, ¿no? Sí, o sea que es un tema que todavía está por investigar, pero ya tiene 4 títulos que tratan de indagarlo. En el Canal Capital tratamos de acercarnos al tema del exilio. Nosotros, como ustedes han recordado, en Hagamos Memoria hicimos una entrevista con Víctor, que la pueden encontrar en YouTube, Hagamos Memoria, Exiliados, ahí aparece la historia contada por Víctor en la entrevista, pero también hicimos un gran reportaje sobre el crimen de Gloria Lara, también lo pueden encontrar, busquen lo que ahí aparece, es 1:30 con testimonios sobre el caso Gloria Lara, para que el propio televidente se haga su propia versión de los hechos. ¿De qué pasó realmente? Bueno, algo que a mí me parece súper importante, como también de sus condiciones de vida, de sus formaciones profesionales, es la forma de escribir. O sea, no son las historias de personajes súper importantes, no, es más, yo lo veo como más calle, más popular, más algo de nosotros, esas historias que jamás conocemos, que como que nos acostumbramos a que sí, es el diario vivir, pero también hace parte, pues porque la mayoría de estas poblaciones vulnerables o de estos barrios es como el 80% de nuestro país. Entonces se puede decir que somos todos los que pasamos por esta situación y es súper chévere, o sea, redactar de esa forma como ustedes lo hacen, que uno dice, bueno, me está presentando tal personaje y es como el señor de la tienda de mi casa. Sí, ese tipo de historias, ustedes, bueno, también como periodistas y como escritores, ¿cómo hacen para trabajar y en la forma de redactar sea así tan preciso y para el lector? Que eso también sirve como para atraparlo a uno en ese mundo y seguir sabiendo más de esa historia. Profe, qué pena interrumpirlo. Antes de que responda la pregunta, téngala ahí. Vamos con una canción, me parece, para amenizar un poco la charla. Un tema de Marta Gómez, cantante colombiana, que se llama Tierra, tan solo tierra. Bueno. Tierra, tan solo tierra, para las heridas recientes. Tierra, tan solo tierra, para el húmedo pensamiento. Tierra, tan solo tierra, para el que huye de la tierra. Tierra, tan solo tierra, tierra desnuda y alegre. Tierra, tan solo tierra, tierra que ya no se mueve. Tierra, tan solo tierra de noches inmensas. No es la ceniza en vilo de las cosas quemadas lo que yo vengo buscando.
es tierra. Tierra, tan solo tierra, tierra desnuda y alegre. Tierra, tan solo tierra, tierra que ya no se mueve. Tierra, tan solo tierra de noches inmensas. No es la ceniza en vilo de las cosas quemadas lo que yo vengo buscando es tierra. Viento en el olivar, viento en la sierra. Y a las 2:09 de la tarde volvemos aquí a Subliteratura con nuestros invitados del día de hoy, Víctor Rojas y el profesor Oscar Bustos. Bueno, profe Víctor, Mafe preguntaba cómo es la construcción de sus personajes y cómo hace para que los sintamos tan cercanos, como que sean tan populares. Antes de que Víctor responda, leamos un par de párrafos de su novela Juego de Escorpiones, capítulo 1, donde se alcanza a percibir para un buen oído cómo se construyen los personajes. La misma noche que Ropero encontró el envoltorio con las tijeras delgadas, la barbera española y el cuchillo de Matarife, María, su mujer, sintió en el vientre que nada bueno iba a suceder con ese hallazgo. Se estremeció al pensar que su marido utilizaría ese arsenal de filos para contrarrestar la agobiante escasez de trabajo, como en efecto sucedió. Tan pronto encontró el envoltorio, Ropero empezó a comportarse como un poseso. Sus marrones ojos no se quedaban quietos y un ligero temblor habitó sus manos. A hurtadillas entró en la alcoba y después de cerciorarse de que nadie estuviera viendo, guardó el envoltorio debajo de la almohada. Luego hundió las nalgas en el borde de la cama y empezó a desnudarse hasta quedar en calzoncillos. No era mucha la constitución que Ropero mostraba en ropa interior. Además de ser delgado, tenía la piel ambarina y al igual que todos los hombres de Jacopí, sus coterráneos, era corto de estatura y ancho de espalda. No obstante, lo joven de la noche se metió entre sábanas. La primera parte, ¿no? Pues del libro, con eso empieza. Sí, es la vida de... Es un personaje imaginario, realmente no tiene que ver, pero su hija, que aparece en autos jurídicos, que es una peluquera, que es novia del real asesino de Gloria Lara. ¿Cómo se llama él? Murcia. Iván Darío Murcia, un ex juez de la República. Ex juez. Sí. Es una muchacha de la cual supe que había sido novia del juez y que había sido peluquera. Entonces yo lo que hago es imaginarme esa peluquera. Claro. Y la imaginé desplazada, como muchos de nosotros, y envuelta en esta tragedia tan grande como es ese crimen. En ese asunto. Pero en términos generales, digamos, cada cual da de lo que tiene en la literatura. Y bueno, yo no puedo escribir sobre damas encopetadas porque nunca ando con damas encopetadas ni nada de esas cosas. Sino la realidad que viví aquí en Colombia. Digamos, yo soy hijo de desplazados políticos. Mis padres se desplazaron del campo en la época de los 50, de la gran violencia. Tanto mi niñez como mi juventud estuvo empapada de esa realidad dura.
Ya en la universidad, pues ese compromiso que adquiere uno como persona, tanto en su ámbito académico como en su vida profesional, qué sé yo, cuando uno empieza a despertar a la vida, empieza a despertar al trabajo, a lo que va a ser la vida de uno, pues también estuvo impregnada de eso, ¿no? De la lucha de los campesinos. Yo estuve haciendo campañas de alfabetización en las montañas, en los rincones más desérticos, más lejanos de este país, donde uno encontraba gente que nunca había empuñado un lápiz en su mano. Nunca había tenido un lápiz en su mano. Entonces, yo no sé escribir otra cosa que no sea esa realidad. Y mis novelas, sobre todo mis novelas, están metidas en eso, digamos, en ese ámbito. Y tengo novelas también que están metidas en el ámbito sueco. Entonces, el problema de encuentros culturales en Suecia, eso refleja también en otras novelas, ¿no? Claro que sí, algo, Víctor Rojas, que yo sí te quería preguntar, era como el tema cultural entre Suecia y Colombia. Pues Colombia nosotros lo conocemos, pero usted llegó allá, todo era nuevo. ¿Qué nos puede contar de allá? ¿Qué le sirvió también? Porque igual, digamos, es algo como también a lo que uno se pega cuando va a un lugar desconocido. ¿Qué fue algo característico de Suecia? Bueno, yo tuve la fortuna de llegar a Suecia cuando empezaba el verano. Entonces, ese es otro, digamos, si hubiera llegado en invierno, me hubiera, no sé, Muerto de frío. Hubiera sido peor. o muerto. No, digamos el verano. Entonces, primero, como yo tenía una presión psicológica tan dura, digamos, casi paranoica, de que cualquier patrulla, cualquier uniformado ya era la muerte para mí. Entonces, llegar a Suecia y ver los lagos, los bosques, el campamento de refugiados donde llegamos, era un pueblito chiquitico de casas como los de Caperucita Roja, en la mitad del bosque, las suequitas de ojos azules, la gente muy amable, la comida totalmente extraña, frijoles con azúcar, bueno, papas con mermelada, carne de alce. Bueno, era estar como en un sueño. Eso fue junio, julio, y ya en agosto empieza el frío. Entonces, uy, ¿qué pasó aquí? Ya bajó el frío, ya empezó a hacer frío, ya no se está en camisetas, sino hay que tener algún saquito encima. Y después viene el abandono del campamento, a los 6 meses más o menos, en esa época. Para una ciudad, a valerse por sí mismo. Entonces, con el poco idioma que uno ha aprendido en el campamento, en la época del campamento, tiene que vérselas ya, ir por sí mismo a la tienda a comprar el pan, la leche, qué sé yo. Una experiencia linda, pero con una gran tragedia por detrás, ¿no? ¿Qué es Víctor, eso? ¿y usted cree que la literatura le sirvió de bastión en ese proceso, en su estadía en Suecia? ¿La literatura de alguna forma lo ayudó a salir adelante? Sí, digamos, uno se apega para sobrevivir, porque yo pienso que aún la gente que se exilia en Ecuador, que es tan cercano, que ha sido parte de la Gran Colombia, tiene el desarraigo de su patria, digamos, se siente con una gran frustración. Digamos, es lo mismo, digamos, ustedes se pueden imaginar si de pronto uno tiene que dejar Bogotá por cualquier cosa, o porque se enamoró, o porque le salió trabajo, o por cualquier... Dejar Bogotá ya es una tragedia. Claro. O algún caleño que se venga para Bogotá ya es una tragedia. Entonces, ¿se podrán imaginar ustedes la dimensión tan grande que tiene el exilio? Donde tú dejas todo, dejas absolutamente todo. Tu marranito donde guardabas las moneditas, tus libritos subrayados, tu noviecita, bueno,
todo. Todo. No, es una tragedia y algún día se hablará más de ella, ¿no? Para bien, no para mal, sino para bien, para que esto nunca más vuelva a suceder, ¿no? Para que los colombianos vivan en Colombia y se vayan para el extranjero porque quieren conocer el mundo, no porque los obligan a conocer el mundo. Así es, Víctor. Bueno, ¿qué música? Sí, ¿Les estamos parece? todos muy charladores. Bueno, Sí, hemos entonces hablado hoy. vamos con una canción del Joey Arroyo que se llama Amerindio. Entonces, bueno, le pedimos a nuestro máster Diego Quecan que nos colabore y que siga a toda la audiencia conectada a Subliteratura con el profe Oscar Bustos y Víctor Rojas. Típico, típico amerindio, sudamericano, baila mi folclor de mi corazón, que cuando venga Navidad, encontrará nieve en la tierra, todo será felicidad, en los hogares de la tierra, y que mi música llegue más allá de la frontera, y que mi música lleve felicidad a la tierra. Merry Christmas para todo el mundo. Típico, típico amerindio, sudamericano, baila mi folclor de mi corazón. Cuando venga Navidad, haga regalos a mi negra, todo será felicidad en los hogares de la tierra, y que mi música llegue más allá de la frontera, y que mi música lleve felicidad a la tierra. Hay tambores en el pagante, Navidad monte, y se oyen allá en el Galeras, en la noche buena, y tiene el mar un dulce cantar. En la Navidad se escuchan miles voces negras. Allá en Cartagena, ahí te digo lo que siento. Tambores en el pagante, Navidad monte, ahí se oyen allá en el Galera, en la noche buena, y tiene el mar un dulce cantar. En la Navidad se escuchan miles voces negras. Allá en Cartagena. Bueno, lo demás es para ti. Bueno, continuamos aquí en Subliteratura y pues nuestro invitado Víctor Rojas nos ha pedido que quiere hacer como una apertura o decirle ciertas palabras al maestro Oscar Bustos. Entonces, escuchamos, Víctor. Sí, bueno, digamos, Nostalgia de la Barriada es un libro de cuentos o crónicas, no sé, la historia lo determinará si son crónicas o cuentos. Pero eso es lo que dijo el poeta Juan Manuel Roca en la presentación del libro ayer, antier. El miércoles. El jueves, fue el jueves, ¿no? Ah, Sí, sí, jueves. Con un público numeroso, digamos, a pesar de que el sitio era súper lejísimos y la hora, a las 4 de la tarde, eso estaba lleno. Estuvo concurrido. Felicitaciones, Oscar, ¿no? Tú deberías lanzarte a la política porque tienes masas. Tenés fanática, maestro. Me quedo en la literatura, gracias. Muy agradable, sí. Nostalgia de la Barriada
digamos, nace inicialmente de unas conversaciones. Yo creo que fue a partir del momento en que Oscar, como periodista de Canal Capital, me hace la entrevista sobre el exilio. Ya cuando fuera de cámaras me cuenta que tiene un libro de cuentos. Y yo le cuento a él que yo tengo una editora en Suecia que ha publicado alrededor de 60 libros, que se llama Simón Editor, y cuya razón social es introducir literatura latinoamericana en Suecia y literatura sueca en América Latina. Es más o menos el objetivo de la editorial. Entonces quedamos en que me mandaría el manuscrito y que yo lo leería. Como efectivamente sucedió en diciembre, Oscar me mandó el manuscrito, yo lo mandé al corrector y al asesor que tiene la editorial, lector, más bien al lector, y dijo: aquí hay una calidad literaria increíble. Antes de que Oscar se arrepienta, por favor, publique esa cosa. Es que se eche para atrás. Sí, antes de que se eche para atrás. Sí. Entonces, sí, en vista de que yo venía para Colombia, entonces nos dimos la tarea en 3 días, fue Oscar, ¿no? 3 días de montar el libro y mandarlo a Polonia para la impresión. Porque la editorial Simón Editor hace artes finales en Suecia, lo registra en Suecia. El libro de Oscar va para la Biblioteca del Rey en 2 ejemplares, como todos los otros libros. Ah, caramba. Súper bien. Pero imprimimos en Polonia. Entonces fue súper agradable. Sí, a Colombia llegaron pocos ejemplares, no hay muchos ejemplares y bueno, afortunados quienes compraron todo lo que Oscar llevó. Todos los libros se vendieron, Se ¿no? agotó. Agotados. Pues afortunados ellos. Es un buen libro que vuelve otra vez a lo que llamamos ahora la literatura no política, pero sí de compromiso social, digamos, la literatura que nos recuerda de la barriada, de los barrios populares, de la gente que vive el día a día, que vive con el rebusque, que tiene que enfrentarse a codazos con la realidad. Es una literatura que nos enseña que si todos nosotros nos ponemos de acuerdo, es posible otra Colombia para que esa barriada salvaje, dura, cruda, no vuelva a existir en Colombia, creo. Bueno, Oscar, bueno, amigos, es súper riquísima la charla. Yo los dejo con Oscar y Nostalgia de la Barriada. Un buen libro que ojalá lo adquieran lo más Claro pronto que posible, sí. antes de que se agote Se totalmente. termine. ¿Mm? Sí, claramente. Bueno, Víctor, antes de despedirnos, quisiera que nos comentaras una tarea, o más que una tarea, una invitación a todos los oyentes de qué debemos hacer para seguir rescatando la literatura. Además, tú que tienes una experiencia en el exterior, o sea, ¿cuál sería como la tarea que tú le dejarías a nuestros oyentes para que sigan explorando este sector? Sí, digamos, un escritor siempre recomienda leer. Y nosotros, como escritores, tenemos que leer. Digamos, es a través de la lectura que ¿cómo se dice vulgarmente? Mamamos realidad. Digamos, que nos acercamos al idioma, que adquirimos compromisos. La lectura es fundamental para todo el mundo. Y es a través, si se empieza con la lectura, se empieza a construir cosas y a mirar cómo se vinculan las letras a las realidades y a los cambios. Digamos, no solamente se trata de poner sobre el tapete, sino también de agilizar cambios, de alimentar cambios. Que la literatura nos sirva para ser mejores como seres humanos, para construir mejores sociedades. Víctor, pues muchas gracias por estar en Subliteratura.
Nosotros esperamos que la literatura comprometida que usted está realizando y que sigue realizando, pues llegue a nuestro país, pueda ser leída por nosotros y además pues que incida, ¿no?, en la situación de los exiliados, tantas personas desterradas de su tierra, de su país, que es una situación grave, y esperamos que todo mejore y pues que le vaya muy bien. Gracias, muchas gracias. Muchísimas Muchísimas Víctor. gracias. Bueno, vamos entonces con una canción de Alfredo Gutiérrez que se llama La Negra. Tengo una negra rebelde y que le dan distinta furia, pero la que yo prefiero es cuando besa con locura. Ay, la negra dice que ella no me quiere, pero yo sí quiero a mi negrita. La negra dice que ella no me quiere, pero yo sí quiero a mi negrita. A esa pantera rabiosa yo le tramé una trampa, resultó que era celosa y pero ya la tengo mansa. Ay, la negra dice que ella no me quiere, pero yo sí quiero a mi negrita. Cuando se encuentra iracunda me trata de vagabundo y si le doy una tunda se olvida que existe el mundo. La negra dice que ella no me quiere, pero yo sí quiero a mi negrita.